Existe un poder en ti que nunca has usado completamente, una fuerza tan inmensa que permanece dormida mientras te pierdes en el ruido del mundo exterior, mientras desperdicias tu energía mental en conversaciones vacías, en distracciones que no conducen a ninguna parte, en pensamientos dispersos que te alejan de tu verdadero propósito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas más exitosas del mundo parecen poseer un magnetismo especial, una capacidad casi sobrenatural de manifestar sus deseos en la realidad? La respuesta no está en su suerte, ni en sus conexiones, ni siquiera en su talento innato, sino en algo mucho más profundo y accesible para cualquiera que esté dispuesto a descubrirlo. El dominio absoluto del silencio y el enfoque, dos fuerzas gemelas que, cuando se unen, despiertan capacidades que tu mente consciente ni siquiera sospecha que posees. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los 500 hombres y mujeres más exitosos de su época, desentrañando los secretos invisibles que separaban a los triunfadores de quienes permanecían atrapados en la mediocridad, y descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del éxito. La mente subconsciente responde de manera directa y poderosa al silencio consciente y al enfoque deliberado, convirtiéndose en un aliado invisible que trabaja incansablemente para materializar aquello en lo que concentras tu atención con disciplina férrea. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas nunca comprende. No se trata simplemente de quedarse callado o de intentar concentrarse ocasionalmente, sino de dominar un arte ancestral que los grandes maestros del éxito han practicado en secreto durante siglos, transformando completamente la forma en que su cerebro procesa la información, crea conexiones y genera soluciones que parecen surgir de la nada. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, millones de personas están desperdiciando el 90% de su energía mental en preocupaciones inútiles, en conversaciones que no agregan valor a sus vidas, en consumir contenido que solo adormece su potencial en lugar de despertarlo. Hablan demasiado sobre lo que van a hacer, revelan sus planes prematuramente, buscan validación externa constante, y con cada palabra innecesaria que pronuncian, con cada distracción que permiten, están literalmente apagando las chispas de genialidad que podrían transformar sus destinos. Y si te dijera que cada vez que guardas silencio sobre tus verdaderas intenciones, cada vez que diriges tu enfoque como un rayo láser hacia tu objetivo más importante, estás activando mecanismos cerebrales que los neurocientíficos apenas están comenzando a comprender, pero que los sabios del éxito han utilizado instintivamente durante generaciones? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es teoría motivacional superficial ni consejos genéricos que olvidas después de 5 minutos. Es una revelación profunda sobre cómo funciona realmente tu mente subconsciente, cómo el silencio estratégico se convierte en el caldo de cultivo perfecto para ideas brillantes, y cómo el enfoque sostenido literalmente reconfigura las redes neuronales de tu cerebro, haciéndote más inteligente, más creativo y más capaz de identificar oportunidades que otros ni siquiera pueden ver. Hill descubrió que todos los grandes líderes, inventores y creadores de fortuna tenían un ritual en común, momentos sagrados de silencio absoluto donde no permitían que ninguna interferencia externa perturbara su conexión con la inteligencia infinita que reside en su interior, esperando pacientemente a ser convocada. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es si tienes o no este poder, porque ya lo tienes, siempre lo has tenido, sino si estás dispuesto a dejar de sabotearte con ruido mental constante y distracciones interminables para finalmente despertar las fuerzas que han estado dormidas dentro de ti, esperando el momento en que decidas tomar el control absoluto de tu atención, de tu energía mental, de tu silencio estratégico. Porque una vez que comprendas el mecanismo exacto a través del cual el silencio y el enfoque transforman tu realidad, una vez que veas con claridad cristalina cómo los pensamientos concentrados se convierten en acciones precisas y las acciones precisas se convierten en resultados extraordinarios, tu vida nunca volverá a ser la misma, y te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin conocer este secreto que estaba justo frente a ti todo el tiempo. Napoleón Hill observó un patrón fascinante en cada uno de los hombres y mujeres extraordinarios que estudió. Todos ellos poseían la capacidad casi mística de retirarse mentalmente del caos del mundo exterior y sumergirse en periodos de silencio profundo donde su mente subconsciente podía trabajar sin obstáculos, procesando información a niveles que la mente consciente simplemente no puede alcanzar. Este no era un silencio pasivo o una mera ausencia de ruido,
sino un estado activo de receptividad donde la inteligencia infinita del universo podía comunicarse directamente con su ser interior, entregándoles respuestas, soluciones y revelaciones que parecían surgir de una dimensión completamente diferente. Lo que parecía magia para los observadores externos era simplemente el resultado natural de dominar el arte de aquietar la mente consciente para permitir que emergieran verdades más profundas. El problema fundamental que enfrenta la mayoría de las personas es que sus mentes están constantemente saturadas con distracciones externas, conversaciones vacías, preocupaciones repetitivas y pensamientos fragmentados que nunca les permiten alcanzar el nivel de profundidad necesario para conectarse con su verdadero poder interior. Es como intentar escuchar una melodía sutil mientras estás parado en medio de una autopista congestionada. El ruido externo simplemente ahoga cualquier posibilidad de percibir los mensajes más sutiles, pero infinitamente más valiosos que tu subconsciente intenta transmitirte. Cada vez que permites que tu atención salte de una cosa a otra, cada vez que interrumpes tu enfoque para revisar un mensaje, para responder a una notificación, para involucrarte en una conversación intrascendente, estás literalmente desconectándote de la fuente de tu genialidad interior. Hill descubrió que Thomas Edison tenía un ritual sagrado donde se retiraba a su laboratorio privado, se sentaba en completo silencio con un objeto pesado en su mano, y permitía que su mente se deslizara hacia ese estado liminal entre la vigilia y el sueño donde las ideas más brillantes emergen naturalmente. En el momento en que el objeto caía de su mano y lo despertaba, capturaba inmediatamente las revelaciones que habían surgido durante ese estado de conciencia alterada, transformándolas en inventos que cambiarían el mundo. Este no era un truco ni una superstición, sino la aplicación consciente de un principio fundamental. Cuando silencias el ruido de tu mente consciente, tu subconsciente tiene el espacio necesario para revelar soluciones que ya existen dentro de ti, esperando ser descubiertas. El silencio estratégico no significa simplemente dejar de hablar, sino desarrollar la disciplina férrea de controlar tus pensamientos, de elegir conscientemente en qué vas a enfocar tu energía mental, de negarte rotundamente a permitir que influencias externas dicten el contenido de tu mente. Cuando guardas silencio sobre tus planes más importantes, cuando te niegas a compartir prematuramente tus ideas con personas que no están preparadas para comprenderlas, estás protegiendo la energía sagrada que necesitas para manifestar esas ideas en la realidad. Cada palabra que pronuncias sobre un proyecto no realizado es energía que se escapa, es poder creativo que se disipa en el aire, es como abrir un horno a mitad de la cocción y permitir que se escape todo el calor necesario para completar el proceso. Los grandes maestros del éxito comprendieron instintivamente que existe un tiempo para hablar y un tiempo para callar, y que la sabiduría radica en saber distinguir perfectamente entre ambos. Henry Ford guardó silencio sobre sus planes más audaces durante años, trabajando incansablemente en la oscuridad, enfrentando el ridículo y la incomprensión de quienes no podían ver lo que él veía, pero nunca permitió que las opiniones externas perturbaran su visión interior. Mantuvo su enfoque como un láser, concentrado con intensidad absoluta en la imagen mental de lo que estaba creando, y esa concentración inquebrantable eventualmente se manifestó en una revolución industrial completa que transformó la forma en que la humanidad entera se transporta. Lo que hace que el silencio sea tan poderoso no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una intención clarísima que se cultiva en ese espacio sagrado donde ninguna interferencia puede debilitarla. Cuando aprendes a retirarte conscientemente del ruido del mundo, cuando creas momentos regulares de silencio profundo donde tu única tarea es conectar con tu visión más elevada, estás literalmente reprogramando tu cerebro para operar en una frecuencia completamente diferente. Las ondas cerebrales cambian, la química neuronal se transforma, y comienzas a percibir oportunidades, conexiones y posibilidades que antes eran completamente invisibles para ti porque tu mente estaba demasiado ocupada con trivialidades. Hill enfatizó repetidamente que la mente subconsciente no distingue entre experiencias reales y experiencias vívidamente imaginadas en silencio concentrado, lo cual significa que cuando te sientas en quietud absoluta y visualizas con claridad meridiana el resultado que deseas alcanzar, cuando sientes las emociones asociadas con ese logro como si ya fuera real, cuando mantienes ese estado mental con disciplina inquebrantable día tras día, estás literalmente instruyendo a tu subconsciente para que reorganice todas las circunstancias de tu vida hacia la manifestación de esa imagen mental. Este no es pensamiento mágico ni autoengaño,
sino la aplicación práctica de leyes mentales tan reales y predecibles como las leyes de la física, aunque operan en un plano que la mayoría de las personas nunca aprende a acceder. El enfoque, ese segundo componente crucial de esta fórmula transformadora, es mucho más que simplemente prestar atención a algo durante algunos minutos antes de que tu mente divague hacia otra cosa. El verdadero enfoque, el tipo de concentración sostenida que separa a los grandes triunfadores del resto de la humanidad, es la capacidad de dirigir toda tu energía mental hacia un único objetivo con tal intensidad que todo lo demás desaparece temporalmente de tu conciencia, creando un estado de absorción total donde el tiempo parece detenerse y tu capacidad creativa se multiplica exponencialmente. Hill descubrió que todos los hombres que habían acumulado grandes fortunas poseían esta habilidad en grado extraordinario. Habían desarrollado músculos mentales tan poderosos que podían mantener su atención fija en su objetivo principal durante horas, días, semanas, incluso años sin permitir que distracciones menores desviaran su curso. La tragedia de la época moderna es que vivimos en una civilización diseñada deliberadamente para destruir tu capacidad de enfoque profundo, rodeándote constantemente de estímulos que fragmentan tu atención en miles de pedazos diminutos, entrenando tu cerebro para buscar gratificación instantánea en lugar de satisfacción duradera, condicionándote a necesitar novedad constante en lugar de profundidad genuina. Cada notificación que responde inmediatamente, cada vez que cambias de tarea porque algo más parece más interesante, cada momento en que permites que tu mente salte de un pensamiento a otro sin dirección clara, estás literalmente debilitando tu capacidad de concentración, haciendo que sea cada vez más difícil realizar el trabajo profundo que realmente transforma destinos y crea resultados extraordinarios. Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos que jamás haya existido, le reveló a Hill un secreto que cambiaría para siempre su comprensión del éxito: la capacidad de concentrar todos tus pensamientos, toda tu energía, toda tu atención en un único objetivo dominante es el secreto maestro que subyace a todo gran logro humano. Carnegie no dispersaba su energía mental en docenas de proyectos simultáneos, no permitía que su atención saltara caprichosamente de una oportunidad a otra, sino que seleccionaba con cuidado extremo su objetivo principal y luego concentraba en él la totalidad de su poder mental con una intensidad que literalmente hacía que ese objetivo se volviera inevitable. Esta no era obstinación ciega ni terquedad irracional, sino la aplicación consciente de un principio fundamental: la energía concentrada siempre supera a la energía dispersa. Cuando enfocas tu mente con verdadera intensidad en un problema específico, cuando te niegas absolutamente a permitir que tu atención se desvíe hasta que hayas encontrado una solución, algo extraordinario comienza a suceder en tu cerebro. Las conexiones neuronales se fortalecen, se crean nuevos caminos neurales, y tu mente subconsciente comienza a trabajar en el problema incluso cuando tu conciencia está ocupada con otras cosas, procesando información, reorganizando datos, identificando patrones que tu mente consciente nunca podría detectar por sí sola. Es como si activaras un sistema de radar interno que está constantemente escaneando tu entorno en busca de cualquier información, oportunidad o conexión que pueda ayudarte a alcanzar tu objetivo, y de repente comienzas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que eras completamente incapaz de percibir cuando tu atención estaba fragmentada. Hill observó que los grandes líderes tenían la capacidad casi sobrenatural de ignorar completamente las distracciones que consumían la energía mental de las personas comunes, como si operaran con un sistema de filtrado mental tan eficiente que simplemente no procesaban información irrelevante. No es que fueran insensibles o desconectados de la realidad, sino que habían entrenado sus mentes para distinguir con precisión absoluta entre lo que era esencial para su objetivo principal y lo que era meramente ruido interesante pero ultimadamente irrelevante. Esta discriminación mental, esta capacidad de decir no a las buenas oportunidades para poder decir sí a las oportunidades extraordinarias, es una habilidad que debe cultivarse deliberadamente porque va completamente en contra de nuestros instintos naturales de explorar cada novedad que captura nuestra atención. El enfoque sostenido tiene otro beneficio profundo que pocas personas comprenden. Cuando mantienes tu atención fija en tu objetivo principal durante suficiente tiempo, cuando piensas en él consistentemente, cuando lo visualizas vívidamente, cuando planeas metódicamente los pasos necesarios para alcanzarlo,
Estás literalmente programando tu sistema de activación reticular para que identifique y señale cualquier cosa en tu entorno que pueda ayudarte a avanzar hacia ese objetivo. De repente comienzas a encontrarte con las personas correctas en el momento correcto, descubres recursos que necesitas justo cuando los necesitas, identificas oportunidades que parecen surgir de la nada, y las personas menos perspicaces dirán que tienes suerte cuando en realidad simplemente has aprendido a dirigir tu enfoque de manera que tu cerebro se convierte en un imán para todo aquello que se alinea con tu propósito dominante. La combinación de silencio y enfoque crea un estado mental tan poderoso que Hill lo describió como la conexión directa con la inteligencia infinita del universo, ese campo de conocimiento universal al que todos los grandes genios han accedido conscientemente o inconscientemente. Cuando silencias el ruido externo y enfocas tu mente con intensidad láser en tu visión más elevada, creas las condiciones perfectas para que esa inteligencia superior se comunique contigo, guiándote, inspirándote, revelándote soluciones que tu mente lógica consciente nunca podría haber descubierto por sí sola. Este no es misticismo vago ni superstición primitiva, sino una verdad verificable que puedes comprobar por ti mismo si estás dispuesto a practicar estos principios con la disciplina que merecen. Existe una razón profunda por la cual las personas exitosas parecen tener más horas en el día que las personas comunes, porque logran hacer en semanas lo que otros no logran en años, porque sus esfuerzos producen resultados exponencialmente mayores mientras otros trabajan más duro y obtienen menos resultados. La respuesta no está en técnicas de gestión del tiempo ni en métodos de productividad, sino en el hecho fundamental de que han aprendido a proteger ferozmente su energía mental más valiosa, negándose absolutamente a desperdiciarla en conversaciones triviales, preocupaciones inútiles o actividades que no los acercan directamente a su objetivo principal. Hill llamó a esto el principio de la economía de esfuerzo, la comprensión profunda de que la energía mental es el recurso más valioso que posees y que debe ser invertida estratégicamente, nunca desperdiciada casualmente. La mayoría de las personas viven en un estado constante de dispersión mental, comenzando cada día sin un propósito claramente definido, permitiendo que las circunstancias externas dicten su agenda, respondiendo reactivamente a cada demanda que surge en lugar de actuar proactivamente según un plan deliberado. Hablan sin cesar sobre sus problemas, compartiendo sus preocupaciones con cualquiera que esté dispuesto a escuchar, buscando simpatía en lugar de soluciones, y con cada conversación que repite sus dificultades están reforzando neurológicamente esos patrones negativos, haciendo que sea cada vez más difícil escapar del ciclo de mediocridad. El silencio sobre tus problemas no significa negarlos o evitarlos, sino negarte a darles más poder del que ya tienen al ensayarlos repetidamente en tu mente y en tus palabras, eligiendo en cambio enfocar tu energía mental en soluciones y posibilidades. Henry Ford enfrentó fracasos catastróficos antes de crear su imperio automotriz, pero lo que lo distinguió de miles de otros inventores que fracasaron y nunca se recuperaron fue su capacidad de mantener un silencio inquebrantable sobre sus dudas internas mientras mantenía un enfoque absolutamente férreo en su visión de un automóvil que cada familia estadounidense pudiera permitirse. Mientras los críticos se burlaban, mientras los banqueros se negaban a financiarlo, mientras incluso sus socios cuestionaban su cordura, Ford se retiraba a momentos de silencio profundo donde recargaba su convicción, donde visualizaba con claridad cristalina el éxito inevitable de su visión, donde se conectaba con una fuente interior de certeza que ninguna circunstancia externa podía debilitar. Lo que sucede cuando combinas silencio estratégico con enfoque inquebrantable es que creas un campo energético mental tan poderoso que literalmente comienza a atraer hacia ti las circunstancias, personas y oportunidades que necesitas para manifestar tu visión. Hill describió esto como trabajar en armonía con la inteligencia infinita, permitiendo que las fuerzas universales se alineen para apoyar tu propósito cuando ese propósito es lo suficientemente claro, lo suficientemente intenso y lo suficientemente constante como para activar las leyes mentales que gobiernan la manifestación. No es que el universo recompense arbitrariamente a algunas personas y castigue a otras, sino que existen principios predecibles que funcionan para cualquiera que los aplique correctamente, de la misma manera que la gravedad funciona para todos sin importar si creen en ella o no. El silencio te protege de la contaminación mental que ocurre cuando compartes prematuramente tus planes con personas que no tienen la visión para comprenderlos ni la fe para apoyarlos.
Napoleón Hill advirtió específicamente sobre el peligro mortal de buscar el consejo de personas que nunca han logrado lo que tú aspiras a lograr, que proyectarán sus propias limitaciones sobre tu visión, que te desanimarán con su escepticismo disfrazado de preocupación realista. Cada vez que permites que alguien plante dudas en tu mente sobre la viabilidad de tu sueño, cada vez que escuchas sus razones sobre por qué no funcionará, estás permitiendo que su programación mental limitada infecte tu propia mente, debilitando la claridad de tu visión y diluyendo la intensidad de tu enfoque. El enfoque sostenido, por otro lado, actúa como un escudo protector contra estas influencias negativas, porque cuando tu atención está completamente absorbida en la planificación, ejecución y perfeccionamiento de tu objetivo principal, simplemente no hay espacio mental para dudas, preocupaciones o las opiniones limitantes de otros. Es como si tu mente estuviera tan llena de luz que las sombras no pudieran entrar, tan saturada de certeza que la incertidumbre no pudiera encontrar un lugar donde alojarse. Esta es la razón por la cual los grandes triunfadores parecen inmunes al desánimo que paraliza a las personas comunes. No es que no enfrenten obstáculos o rechazos, sino que su enfoque es tan intenso que ven cada obstáculo como un problema temporal a resolver en lugar de como evidencia de que su sueño es imposible. Hill dedicó un capítulo completo de su obra maestra a explicar el concepto del consejo maestro mental, la práctica de rodearte únicamente con personas que comparten tu visión y apoyan tu objetivo, creando un entorno donde tu enfoque puede fortalecerse en lugar de debilitarse constantemente. Pero antes de que puedas crear ese consejo externo, debes primero establecer un consejo maestro interno donde tu silencio consciente y tu enfoque disciplinado trabajen en perfecta armonía, donde cada pensamiento que permites entrar en tu mente sea cuidadosamente seleccionado para alinearse con tu propósito más elevado, donde tu diálogo interno se convierta en un aliado poderoso en lugar de un saboteador constante. Existe un fenómeno fascinante que Hill observó repetidamente en sus años de investigación. Cuando una persona finalmente comprende el poder del silencio y el enfoque, cuando comienza a aplicar estos principios con disciplina real, su vida externa comienza a reorganizarse de maneras que desafían toda explicación lógica. Oportunidades que parecían imposibles de repente se vuelven accesibles. Personas que podrían ayudarlos aparecen inexplicablemente en su camino. Recursos que necesitaban se materializan justo en el momento correcto. Y lo que antes requería años de esfuerzo agotador ahora se logra en meses con un esfuerzo que se siente casi sin esfuerzo porque está perfectamente alineado con el flujo natural de la energía universal. Esto no es suerte ni coincidencia, sino la operación predecible de leyes mentales que la mayoría de las personas nunca aprende a utilizar conscientemente. La mente subconsciente opera las 24 horas del día, procesando millones de bits de información que tu mente consciente no podría manejar, identificando patrones sutiles, haciendo conexiones complejas, generando soluciones creativas. Y todo este procesamiento poderoso está disponible para ti cuando aprendes a programarlo correctamente a través del silencio meditativo y el enfoque concentrado. Cada vez que te sientas en silencio y visualizas vívidamente tu objetivo alcanzado, cada vez que mantienes tu enfoque en las acciones específicas que te acercan a ese objetivo, estás literalmente dándole instrucciones precisas a tu subconsciente sobre lo que debe buscar, crear y manifestar. Tu subconsciente se convierte en un sirviente incansable que trabaja para ti incluso mientras duermes, reorganizando sutilmente tus percepciones, tus reacciones, tus decisiones para que todo lo que hagas te mueva inexorablemente hacia tu visión dominante. Thomas Edison no inventó la bombilla eléctrica en 1000 intentos porque tuviera suerte o porque fuera más inteligente que todos los demás inventores que habían fracasado antes que él, sino porque había desarrollado una capacidad extraordinaria de mantener su enfoque en la solución que buscaba con tal intensidad que cada fracaso era simplemente información adicional que su mente subconsciente podía procesar para acercarlo a la respuesta correcta. Se retiraba regularmente a momentos de silencio profundo donde no hacía nada excepto permitir que su mente inconsciente trabajara en el problema, confiando en que la respuesta emergería cuando todas las piezas del rompecabezas finalmente se alinearan en su subconsciente. Y cada vez, sin falta, la respuesta llegaba, a veces en forma de un sueño, a veces como una intuición repentina, a veces como una conexión que su mente lógica nunca habría hecho conscientemente. El silencio no es pasividad ni inacción, sino el estado mental más activo y poderoso que puedes cultivar porque es en el silencio donde las ideas más revolucionarias nacen,
donde las estrategias más brillantes se forman, donde la claridad reemplaza la confusión y la certeza reemplaza a la duda. Cuando el mundo exterior está constantemente demandando tu atención, cuando el ruido de la civilización moderna nunca cesa, cuando todos a tu alrededor están hablando sin parar sobre sus opiniones y preocupaciones, el acto de retirarte deliberadamente al silencio se convierte en un acto revolucionario de autodeterminación, una declaración de que tú, y solo tú, decides qué pensamientos ocuparán tu mente, qué visiones guiarán tus acciones, qué voz interior escucharás por encima de todo el clamor externo. Hill identificó que todos los grandes líderes tenían momentos específicos del día dedicados exclusivamente al silencio y la contemplación, rituales sagrados que protegían con celo porque sabían que esos momentos eran donde accedían a su poder más profundo. Algunos se levantaban antes del amanecer para meditar en silencio absoluto antes de que el mundo despertara y comenzara a hacer demanda sobre su atención. Otros se retiraban al final del día para procesar todo lo que había sucedido y recalibrar su enfoque para el día siguiente, pero todos sin excepción reconocían que estos momentos de silencio no eran lujos opcionales, sino requisitos absolutos para operar al nivel más alto de efectividad mental. No estaban perdiendo el tiempo en contemplación ociosa, sino invirtiendo estratégicamente en la única actividad que multiplicaba exponencialmente el valor de todas sus otras actividades. El enfoque, cuando se combina con silencio regular, se vuelve progresivamente más poderoso con el tiempo, como un músculo que se fortalece con el ejercicio consistente. Al principio puede ser difícil mantener tu atención en una sola cosa durante más de unos pocos minutos antes de que tu mente comience a divagar, antes de que sientas la compulsión de revisar tu teléfono, antes de que alguna distracción capte tu atención. Pero si persistes, si practicas diariamente el arte de dirigir tu enfoque con intención deliberada, eventualmente desarrollarás una capacidad de concentración tan poderosa que podrás trabajar durante horas en un estado de flujo profundo donde el tiempo se disuelve, donde tu productividad se multiplica, donde produces en una sesión de trabajo concentrado lo que antes te habría tomado semanas de esfuerzo fragmentado. La razón por la cual tan pocas personas desarrollan esta capacidad no es porque sea difícil, sino porque vivimos en una cultura que constantemente te recompensa por lo opuesto, que valora la multitarea sobre la concentración profunda, que celebra estar ocupado en lugar de ser efectivo, que confunde actividad frenética con progreso real. Te han condicionado desde la infancia a buscar estimulación constante, a sentirte incómodo con el silencio, a llenar cada momento con ruido o distracción, y ahora debes desaprender deliberadamente esos patrones destructivos si quieres acceder al tipo de poder mental que transforma destinos. Este proceso de reprogramación requiere disciplina consciente, pero los resultados son tan dramáticos que cada momento invertido en desarrollar estas capacidades te devuelve dividendos exponenciales por el resto de tu vida. Napoleón Hill reveló algo que sacude los cimientos de cómo la mayoría de las personas entienden el éxito. Los pensamientos son cosas reales que poseen energía vibratoria, y cuando concentras tus pensamientos con suficiente intensidad en un objetivo específico, esos pensamientos comienzan a atraer hacia ti las circunstancias materiales, las personas y las oportunidades que corresponden a esa frecuencia vibratoria. Esto suena místico hasta que comprendes la neurociencia detrás del fenómeno. Tu cerebro literalmente no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real, lo cual significa que cuando visualizas tu éxito con suficiente claridad y emoción en momentos de silencio concentrado, estás entrenando tu sistema nervioso para operar como si ese éxito ya fuera real, lo cual cambia automáticamente tus percepciones, tus decisiones y tus acciones de maneras que hacen inevitable la manifestación externa de esa realidad interna. El problema es que la mayoría de las personas usa este poder mental de manera completamente inconsciente y contraproducente, enfocándose constantemente en lo que no quieren en lugar de lo que sí quieren, ensayando mentalmente escenarios de fracaso, preocupándose por todos los problemas posibles, y luego se sorprenden cuando su vida externa refleja perfectamente ese caos mental interno. Hill descubrió que la diferencia fundamental entre las personas exitosas y las no exitosas no radica en su inteligencia, sus recursos o sus conexiones, sino en su capacidad de controlar conscientemente el contenido de sus pensamientos, especialmente en esos momentos de silencio donde los pensamientos tienen el mayor poder para imprimirse en el subconsciente y programar las acciones futuras.
Cuando guardas silencio sobre tus planes más importantes, cuando te niegas a hablar sobre ellos hasta que estén suficientemente desarrollados, estás protegiendo la energía emocional que necesitas para mantenerlos vivos en tu imaginación. Cada vez que hablas sobre un objetivo no alcanzado, especialmente con personas que no comparten tu visión, estás disipando la carga emocional que ese objetivo tiene para ti, haciendo que sea menos urgente, menos real, menos inevitable en tu mente subconsciente. Los grandes creadores entendieron instintivamente que existe un periodo de gestación sagrado donde una idea debe protegerse cuidadosamente del escepticismo externo, donde debe nutrirse en silencio hasta que tenga suficiente fuerza para sobrevivir en el mundo exterior. El enfoque intenso sobre tu objetivo principal crea lo que Hill llamó un imán mental que literalmente atrae hacia ti todo lo que necesitas para hacer realidad ese objetivo. No es que el universo esté conspirando mágicamente a tu favor, sino que tu atención enfocada hace que notes oportunidades que siempre estuvieron presentes pero que eran invisibles para ti cuando tu mente estaba dispersa. Tu cerebro procesa millones de bits de información cada segundo, pero solo una fracción minúscula de esa información llega a tu conciencia, y lo que determina qué información atraviesa ese filtro es aquello en lo que has entrenado tu mente para enfocarse. Cuando tienes un objetivo dominante claro, cuando piensas en él constantemente, cuando lo visualizas vívidamente, estás literalmente reconfigurando ese filtro mental para que identifique y señale cualquier cosa que pueda ayudarte a avanzar hacia ese objetivo. Esta es la razón por la cual las personas exitosas parecen tener tantas coincidencias afortunadas. No es suerte, es la operación natural de una mente que ha sido entrenada para identificar y aprovechar oportunidades que otras personas simplemente no pueden ver porque su atención está fragmentada en 1000 direcciones diferentes. Cuando Henry Ford se obsesionó con crear un automóvil asequible, de repente comenzó a notar procesos de manufactura en industrias completamente diferentes que podían adaptarse a su visión. Empezó a encontrarse con ingenieros que tenían exactamente las habilidades que necesitaba. Descubrió soluciones a problemas técnicos en lugares donde nadie más habría pensado buscar. Y todo esto no era casualidad, sino resultado inevitable de mantener su enfoque con intensidad absoluta en su objetivo dominante. El silencio te permite escuchar tu intuición, esa voz interior sutil que surge de tu subconsciente y que a menudo posee sabiduría que tu mente lógica consciente no puede acceder. Hill descubrió que todos los grandes líderes confiaban profundamente en sus intuiciones, en esas corazonadas inexplicables que los guiaban hacia decisiones correctas incluso cuando esas decisiones contradecían la lógica aparente o el consejo de expertos. Pero para escuchar esa voz interior necesitas cultivar momentos regulares de silencio absoluto donde no hay ningún ruido externo que la ahogue, donde puedes distinguir entre los múltiples impulsos y voces que compiten por tu atención e identificar cuál es la guía auténtica de tu sabiduría más profunda versus cuál es simplemente miedo disfrazado de precaución o deseo impulsivo disfrazado de inspiración. Cada momento que dedicas al silencio consciente y al enfoque deliberado está literalmente recableando tu cerebro, creando nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo patrones mentales productivos, debilitando patrones destructivos que te han mantenido atrapado en la mediocridad. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse a sí mismo, significa que no estás condenado a los patrones mentales con los que naciste o que desarrollaste durante tu infancia, sino que puedes conscientemente moldear tu mente para que se convierta en la herramienta perfecta para alcanzar tus objetivos más elevados. Pero esta transformación requiere práctica constante, disciplina inquebrantable, y un compromiso absoluto de proteger tu silencio y tu enfoque contra las 1000 distracciones que la vida moderna coloca en tu camino cada día. Existe una cualidad especial que Hill identificó en todos los grandes acumuladores de riqueza, una característica que los separaba dramáticamente de las masas que luchan perpetuamente sin lograr nunca el éxito que desean: la capacidad de tomar decisiones rápidamente y cambiarlas lentamente, si es que las cambian alguna vez. Esta característica está directamente relacionada con el poder del silencio y el enfoque, porque cuando has dedicado tiempo suficiente a la contemplación silenciosa de tu objetivo, cuando has enfocado tu mente tan completamente en tu visión que cada aspecto de ella está cristalino en tu conciencia, las decisiones se vuelven obvias, la claridad reemplaza la confusión, y puedes actuar con convicción absoluta sin necesidad de buscar validación externa o de dudar constantemente de ti mismo.
Las personas que carecen de esta claridad interna, que nunca han cultivado el hábito del silencio contemplativo ni desarrollado la capacidad de enfoque sostenido, se encuentran perpetuamente paralizadas por la indecisión, cambiando constantemente de opinión, buscando consejo de todos a su alrededor, permitiendo que las opiniones de otros dicten sus acciones, y como resultado nunca generan el impulso necesario para lograr algo significativo. Cada vez que cambias de dirección, cada vez que abandonas un objetivo para perseguir otro que parece más fácil o más prometedor, estás disipando toda la energía mental y emocional que habías invertido en el objetivo anterior, y tienes que comenzar desde cero a construir impulso nuevamente, lo cual explica por qué tantas personas trabajan incansablemente durante toda su vida, pero nunca llegan a ninguna parte porque están constantemente comenzando y deteniéndose, cambiando de dirección cada vez que enfrentan un obstáculo. Hill enfatizó que el silencio no significa aislamiento social ni convertirse en un ermitaño que evita toda interacción humana, sino desarrollar la disciplina de controlar cuando hablas, con quién hablas y sobre qué hablas, siendo extremadamente selectivo sobre a quien permites influenciar tu mente. Los grandes líderes eran típicamente personas muy sociales que disfrutaban de conversaciones profundas, pero tenían límites claros e inquebrantables sobre ciertos temas. Nunca discutían sus dudas o miedos con personas que no podían ayudarles a superarlos. Nunca compartían sus planes más audaces con escépticos que solo buscarían razones para desanimarlos. Nunca permitían que conversaciones triviales consumieran el tiempo y la energía que necesitaban dedicar a su trabajo más importante. El enfoque se fortalece dramáticamente cuando eliminas de tu vida a las personas, actividades y compromisos que no sirven a tu propósito más elevado, una práctica que requiere coraje extraordinario porque significa decepcionar a personas, rechazar invitaciones, establecer límites que otros pueden interpretar como rechazo o arrogancia. Pero Hill descubrió que todos los grandes triunfadores habían hecho exactamente estas elecciones difíciles, comprendiendo profundamente que su tiempo y energía mental eran finitos y demasiado valiosos para desperdiciarlos en cualquier cosa que no los moviera directamente hacia su objetivo dominante. No estaban siendo crueles o egoístas, sino reconociendo la realidad fundamental de que si intentas satisfacer a todos, servir a todas las causas, responder a todas las demandas, inevitablemente te dispersarás tanto que no lograrás nada significativo. La práctica diaria del silencio consciente se convierte en tu ancla mental, el punto de referencia al que regresas constantemente para recalibrar tu enfoque, para reconectarte con tu visión más elevada, para limpiar tu mente de todas las influencias negativas y distracciones que inevitablemente se acumulan durante el día. Algunos de los hombres más exitosos que Hill estudió dedicaban la primera hora de cada día a esta práctica, negándose absolutamente a comenzar su jornada laboral hasta que hubieran pasado ese tiempo en contemplación silenciosa, visualizando su objetivo, sintiendo la emoción del logro ya alcanzado, planificando estratégicamente las acciones específicas que tomarían ese día. No consideraban este tiempo como un lujo opcional, sino como el trabajo más importante del día, porque sabían que todo lo demás que hicieran durante las siguientes horas sería infinitamente más efectivo si comenzaban desde un estado mental de claridad, enfoque y certeza absoluta. El peligro mortal que enfrenta cualquier persona ambiciosa es la tentación constante de compartir prematuramente su visión con otros, buscando validación, aprobación o entusiasmo compartido, sin comprender que la mayoría de las personas no tienen la capacidad de ver lo que tú ves, de imaginar lo que tú imaginas, de creer en lo que aún no existe excepto en tu mente. Cada vez que compartes tu visión con alguien que responde con escepticismo, dudas o preguntas que no puedes responder aún porque tu plan todavía está en formación, estás permitiendo que esa persona plante semillas de duda en tu jardín mental, semillas que crecerán y debilitarán tu convicción si no tienes cuidado. Hill advirtió específicamente sobre este peligro, aconsejando que mantuvieras tus planes en silencio absoluto excepto con las pocas personas que habían demostrado tener la visión, la fe y la capacidad de apoyar tus aspiraciones más elevadas sin proyectar sus propias limitaciones sobre ellas. El enfoque sostenido eventualmente te lleva a un estado mental que Hill llamó fe, no fe religiosa necesariamente, sino la convicción absoluta e inquebrantable de que tu objetivo será alcanzado sin importar cuántos obstáculos encuentres en el camino, cuánto tiempo tome, cuántas veces fracases antes de tener éxito. Esta fe no surge de la esperanza o el deseo,
sino de haber visualizado tu éxito tantas veces en silencio concentrado que se ha vuelto más real en tu mente que tus circunstancias actuales, de haber enfocado tu atención tan completamente en tu objetivo que puedes ver el camino hacia él con claridad cristalina incluso cuando otros solo ven obstáculos insuperables. Esta fe te hace imparable porque elimina completamente la posibilidad de rendirte, convirtiendo cada contratiempo temporal en simplemente otro problema a resolver en tu camino inevitable hacia el éxito. Napoleón Hill dedicó años a desentrañar el misterio de por qué algunos hombres podían comenzar sin nada y crear fortunas masivas mientras otros, con ventajas significativas de educación, conexiones y capital inicial, terminaban en la mediocridad o el fracaso total. La respuesta que descubrió era tan simple que muchos la rechazaban como demasiado obvia para ser verdad. Los triunfadores habían desarrollado el hábito de controlar conscientemente sus pensamientos, de dirigir deliberadamente su enfoque, de proteger ferozmente su energía mental contra cualquier influencia que pudiera debilitarla, mientras que los fracasados permitían que sus mentes vagaran sin dirección, reaccionaran impulsivamente a cada estímulo externo, y se llenaran de los pensamientos negativos, dudas y preocupaciones que otros plantaban en ellas. El silencio es el laboratorio donde forjas tu carácter, donde transformas tus debilidades en fortalezas, donde confrontas honestamente tus miedos sin la distracción de opiniones externas que podrían permitirte engañarte a ti mismo. Cuando estás solo con tus pensamientos en quietud absoluta, no puedes esconderte detrás de excusas, no puedes culpar a otros por tus circunstancias, no puedes evitar las verdades incómodas sobre ti mismo que normalmente mantienes ocultas bajo capas de justificaciones y racionalizaciones. Esta confrontación honesta contigo mismo es dolorosa pero absolutamente esencial porque no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a reconocer, y el silencio te obliga a ver con claridad brutal exactamente quién eres ahora versus quién necesitas convertirte para alcanzar tus objetivos más elevados. Hill descubrió que todos los grandes líderes tenían una práctica de autoevaluación brutalmente honesta que realizaban regularmente en soledad silenciosa, examinando sus acciones del día, identificando errores y misericordia, reconociendo oportunidades perdidas, comprometiéndose a mejorar específicamente al día siguiente. No se complacían a sí mismos con autoengaños reconfortantes, no se permitían culpar a otros por sus fracasos, no desperdiciaban energía mental en arrepentimiento inútil o preocupación ansiosa sobre el futuro. En cambio, usaban el silencio como un espejo sin distorsiones que les mostraba la realidad exacta de su situación actual y les permitía planificar estratégicamente los pasos exactos necesarios para crear la realidad que deseaban. El enfoque, cuando se practica con suficiente intensidad durante suficiente tiempo, eventualmente trasciende el esfuerzo consciente y se convierte en un estado natural de ser donde tu mente automáticamente se dirige hacia tu objetivo dominante sin necesidad de forzarla constantemente. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio cada nota requiere atención consciente deliberada, pero eventualmente tus dedos se mueven por sí solos, siguiendo patrones que se han grabado tan profundamente en tu sistema nervioso que se vuelven automáticos. De la misma manera, cuando practicas diariamente el enfoque en tu objetivo principal, eventualmente tu mente subconsciente adopta ese objetivo como su directiva primaria y comienza a trabajar en él constantemente sin necesidad de supervisión consciente. La razón por la cual la combinación de silencio y enfoque es tan transformadora es que crea un ciclo de retroalimentación positiva donde cada uno fortalece al otro. El silencio te permite desarrollar claridad sobre exactamente en qué deberías enfocar tu atención, y el enfoque sostenido te motiva a proteger tu silencio porque has experimentado directamente cuán valioso es para mantener esa claridad. Las personas que nunca desarrollan este ciclo viven en constante confusión, saltando de una cosa a otra, nunca seguros de qué deberían estar haciendo, nunca capaces de comprometerse completamente con nada porque no tienen esa convicción interna que solo viene de haber pasado suficiente tiempo en contemplación silenciosa profunda. Hill observó que los líderes más efectivos tenían la capacidad de entrar y salir de estados de enfoque profundo según lo necesitaran, como si tuvieran un interruptor mental que podían activar instantáneamente para bloquear todas las distracciones y sumergirse completamente en la tarea presente. Esta no es una habilidad mística reservada para unos pocos elegidos, sino una capacidad que cualquiera puede desarrollar a través de práctica consistente,
comenzando con pequeños periodos de enfoque concentrado y gradualmente extendiendo la duración a medida que tus músculos mentales se fortalecen. El error que la mayoría de las personas comete es intentar mantener un enfoque perfecto durante horas desde el primer día, fracasar inevitablemente, y luego concluir que simplemente no son capaces de concentración profunda, cuando en realidad solo necesitaban construir esa capacidad gradualmente como construirías cualquier otra habilidad. El silencio también te protege de la tiranía de las expectativas sociales, de la presión constante de vivir según los estándares y definiciones de éxito de otras personas en lugar de definir el éxito por ti mismo según tus valores más profundos. Cuando pasas tiempo regular en quietud contemplativa, tienes la oportunidad de preguntarte honestamente qué es lo que realmente quieres, no lo que deberías querer según tu familia, tu cultura, tus compañeros, sino qué es lo que haría que tu vida se sintiera significativa y satisfactoria según tu propia medida interna. Esta claridad es revolucionaria porque la mayoría de las personas persiguen objetivos que ni siquiera son suyos, trabajando toda su vida para alcanzar definiciones de éxito que absorbieron inconscientemente de su entorno sin examinarlas críticamente, solo para descubrir demasiado tarde que lograr esos objetivos no les trajo la satisfacción que esperaban. Existe una verdad profunda que Hill reveló después de décadas de estudio. La mente humana es fundamentalmente creativa, no reactiva, pero la mayoría de las personas nunca descubren su poder creativo porque viven perpetuamente en modo reactivo, respondiendo constantemente a demandas externas, apagando fuegos, manejando crisis, nunca tomándose el tiempo necesario para retirarse al silencio y usar su imaginación deliberadamente para diseñar la vida que desean en lugar de simplemente aceptarla, vida que las circunstancias les han dado. El silencio es donde accedes a tu poder creativo, donde tu imaginación puede funcionar libremente sin las restricciones del pensamiento convencional, donde puedes visualizar posibilidades que no existen aún pero que podrían existir si estuvieras dispuesto a creerlas y perseguirlas con suficiente determinación. La imaginación creativa, cuando se combina con enfoque sostenido, se convierte en la fuerza más poderosa para transformar tu realidad porque puedes literalmente diseñar mentalmente cada aspecto de la vida que deseas vivir, especificar los detalles exactos, sentir las emociones asociadas con ya tener esa vida, y luego usar ese modelo mental como el mapa que guía todas tus decisiones y acciones diarias. Hill descubrió que todos los grandes creadores de riqueza comenzaban con una imagen mental clara de lo que querían lograr, una imagen tan vivida y detallada que podían describirla como si ya existiera, y luego mantenían esa imagen constantemente en su mente mientras trabajaban incansablemente para manifestarla en la realidad física. El problema es que la mayoría de las personas usa su imaginación predominantemente para preocuparse, visualizando vívidamente todo lo que podría salir mal, ensayando mentalmente fracasos, anticipando críticas y rechazos, y luego se sorprenden cuando su vida externa refleja esos pensamientos negativos porque no comprenden que la ley de atracción mental no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres, solo responde a aquello en lo que enfocas tu atención con emoción intensa. Cuando te preocupas intensamente por algo, estás literalmente usando el mismo poder mental que podrías estar usando para crear éxito, excepto que le estás dirigiendo hacia la creación de exactamente lo que no quieres. El silencio te permite reprogramar estos patrones destructivos porque cuando estás en quietud contemplativa puedes observar tus pensamientos sin identificarte completamente con ellos. Puedes notar cuando tu mente comienza a deslizarse hacia preocupaciones o visualizaciones negativas, y puedes conscientemente redirigir tu atención hacia imágenes más productivas. Esta capacidad de observar y dirigir tus propios pensamientos es la definición misma del autocontrol mental, la habilidad que Hill identificó como absolutamente esencial para cualquier forma de logro extraordinario. Sin esta habilidad, eres simplemente un barco sin timón, empujado constantemente por las corrientes de circunstancias externas y reacciones emocionales internas, incapaz de mantener un curso consistente hacia ningún destino específico. El enfoque intenso sobre tu objetivo principal crea lo que los psicólogos modernos llaman un estado de flujo, esa experiencia mística donde pierdes todo sentido del tiempo, donde tu rendimiento se eleva dramáticamente por encima de tu nivel normal, donde el trabajo se siente sin esfuerzo porque estás completamente absorbido en lo que estás haciendo. Hill observó que los grandes triunfadores pasaban mucho más tiempo en este estado que las personas comunes porque habían cultivado la capacidad de entrar en la voluntad,
protegiendo ferozmente ese estado contra cualquier interrupción, comprendiendo que una hora de trabajo en estado de flujo profundo producía más resultados valiosos que días enteros de esfuerzo fragmentado y distraído. La práctica del silencio también desarrolla lo que Hill llamó el sexto sentido, una intuición refinada que te permite percibir oportunidades, peligros y verdades que no son obvias para la mente lógica consciente. Este no es un poder místico sobrenatural, sino simplemente el resultado natural de aprender a escuchar las señales sutiles que tu subconsciente te envía constantemente, pero que normalmente son ahogadas por el ruido mental de preocupaciones, distracciones y el parloteo interno interminable. Cuando aquietas tu mente consciente lo suficiente, esas señales sutiles pueden finalmente llegar a tu conciencia, guiándote hacia decisiones que resultan ser perfectas aunque no puedas explicar racionalmente por qué las tomaste en ese momento. Hill dedicó todo un capítulo a explicar cómo los grandes líderes parecían tener acceso a conocimiento que no habían adquirido a través del estudio o la experiencia convencional, como si pudieran extraer sabiduría directamente de una fuente universal de inteligencia. Describió esto no como algo sobrenatural, sino como la capacidad natural de la mente humana de conectarse con un campo más amplio de información cuando está en el estado mental correcto, un estado que solo puede alcanzarse a través de la práctica regular del silencio meditativo, combinado con un deseo ardiente de conocimiento relacionado con tu objetivo dominante. La mente subconsciente parece tener acceso a información que la mente consciente no puede alcanzar, y el silencio es el puente que permite que esa información fluya desde el subconsciente hacia tu conciencia, donde puedes usarla prácticamente. La transformación que ocurre cuando finalmente dominas el arte del silencio y el enfoque no es gradual sino exponencial, llegando a un punto de inflexión donde todo cambia dramáticamente en un periodo relativamente corto después de meses o años de práctica consistente que pareció no producir resultados visibles. Hill comparó esto con bombear agua de un pozo antiguo. Puedes bombear y bombear sin que salga ni una gota de agua, y si te rindes demasiado pronto nunca descubrirás que estabas a solo unos pocos bombeos más de que comenzara a fluir abundantemente. La mayoría de las personas abandonan sus prácticas de silencio y enfoque justo antes de alcanzar ese punto de inflexión, concluyendo erróneamente que estos principios no funcionan para ellos, cuando en realidad simplemente no persistieron lo suficiente para ver los resultados. El silencio acumulativo, la práctica constante día tras día de retirarte a la quietud contemplativa incluso cuando no sientes ningún beneficio inmediato, eventualmente produce una transformación fundamental en cómo opera tu mente, como si estuvieras lentamente afinando un instrumento que había estado desafinado durante años. De repente descubres que puedes concentrarte con una intensidad que antes te parecía imposible, que tu intuición se ha vuelto notablemente más precisa, que las decisiones que antes te paralizaban ahora son obvias, que tienes acceso a una calma interna que permanece estable incluso cuando tu vida externa está caótica, y te das cuenta de que estos cambios no sucedieron de la noche a la mañana, sino que fueron el resultado acumulativo de todo ese tiempo que dedicaste a la práctica cuando no veías resultados obvios. Hill enfatizó que el verdadero poder del enfoque no radica en trabajar más horas, sino en la calidad de atención que traes a cada hora que trabajas, comprendiendo que una persona con enfoque absoluto trabajando 4 horas produce infinitamente más valor que alguien con atención fragmentada trabajando 14 horas. Esta es la razón por la cual los grandes triunfadores parecían tener más tiempo que las personas comunes a pesar de lograr mucho más. No es que tuvieran más horas en el día, sino que cada hora que trabajaban producía resultados exponencialmente mayores porque su atención estaba completamente concentrada en la tarea más importante en lugar de estar dispersa entre docenas de tareas menores que daban la ilusión de productividad sin producir progreso real. El silencio también te entrena para distinguir entre urgencia e importancia, una distinción que las personas comunes rara vez hacen porque viven en constante modo reactivo respondiendo lo que parece urgente sin detenerse a preguntarse si es realmente importante. Cuando te retiras regularmente a la quietud contemplativa, ganas perspectiva sobre tu vida, puedes ver claramente que la mayoría de las cosas que parecen urgentes son completamente intrascendentes en el contexto de tus objetivos a largo plazo, mientras que las cosas verdaderamente importantes rara vez son urgentes pero determinan completamente la trayectoria de tu vida. Esta perspectiva te permite ser despiadadamente selectivo sobre dónde inviertes tu tiempo y energía,
diciendo no a la vasta mayoría de demandas que otros hacen sobre ti para poder decir sí completamente a las pocas cosas que realmente importan. El enfoque sostenido eventualmente te lleva a un punto donde tu objetivo dominante se vuelve tan importante para ti, tan central a tu identidad, tan integrado en cada aspecto de tu ser, que ya no requiere esfuerzo consciente mantenerla en mente porque se ha convertido en el filtro automático a través del cual procesas toda información y tomas todas las decisiones. Hill describió esto como el punto donde tu propósito se vuelve tu pasión, donde el trabajo necesario para lograr tu objetivo ya no se siente como trabajo, sino como la expresión natural de quién eres, donde la disciplina externa se transforma en motivación interna que te impulsa sin necesidad de forzarte constantemente a ti mismo. La combinación de silencio regular y enfoque sostenido también desarrolla una cualidad que Hill llamó persistencia, la capacidad de continuar avanzando hacia tu objetivo sin importar cuántos obstáculos encuentres, cuántas veces fracases, cuánto tiempo tome, porque tu convicción interna se ha vuelto tan inquebrantable que el abandono simplemente no es una opción que tu mente considere. Esta persistencia no surge de terquedad ciega o negación de la realidad, sino de haber visualizado tu éxito tantas veces en silencio concentrado que se ha vuelto más real para ti que tus circunstancias actuales, haciendo que sea psicológicamente imposible renunciar antes de que esa visión se manifieste en la realidad física. Hill también descubrió que el silencio y el enfoque crean un escudo protector contra las dos fuerzas más destructivas que sabotean el éxito de las personas, el miedo y la duda. Cuando tu mente está constantemente expuesta a las opiniones, críticas y escepticismo de otros, cuando permites que influencias externas dicten tu diálogo interno, el miedo y la duda crecen como malas hierbas que eventualmente ahogan cualquier semilla de ambición que hayas plantado. Pero cuando cultivas el hábito del silencio contemplativo, donde te conectas regularmente con tu visión más elevada, donde refuerzas constantemente tu fe en la inevitabilidad de tu éxito, donde te recuerdas a ti mismo por qué comenzaste este viaje cuando el camino se vuelve difícil, esas emociones negativas simplemente no pueden echar raíces porque no hay espacio mental donde puedan crecer. Napoleón Hill llegó a una conclusión revolucionaria después de estudiar la vida de los 500 hombres y mujeres más exitosos de su época. El éxito no es un accidente, no es suerte, no es el resultado de circunstancias favorables o conexiones privilegiadas, sino el resultado inevitable y predecible de aplicar conscientemente principios mentales específicos, siendo el silencio estratégico y el enfoque sostenido los más fundamentales de todos. Cualquier persona, sin importar sus circunstancias iniciales, puede lograr éxito extraordinario si está dispuesta a dominar estas dos prácticas, a proteger ferozmente su energía mental contra las distracciones constantes del mundo moderno, a comprometerse absolutamente con su visión más elevada incluso cuando nadie más pueda verla. El viaje hacia el dominio del silencio y el enfoque no es fácil, especialmente en una era donde cada dispositivo, plataforma y persona parece estar conspirando para capturar y fragmentar tu atención a cada momento. Requiere decisiones difíciles, establecer límites incómodos, decepcionar a personas que esperan tu disponibilidad constante, resistir la adicción cultural a la estimulación perpetua y el entretenimiento interminable. Pero el precio de no hacer estos sacrificios es infinitamente mayor. Una vida vivida en reacción constante a las demandas de otros, persiguiendo objetivos que ni siquiera son tuyos, llegando al final de tus días preguntándote qué podrías haber logrado si hubieras tenido el coraje de proteger tu silencio y dirigir tu enfoque hacia lo que realmente importaba. Hill descubrió que el momento de mayor peligro en el viaje de cualquier persona hacia el éxito no es al principio cuando el camino es más difícil, sino justo antes del punto de quiebre cuando has trabajado duro durante mucho tiempo sin ver resultados proporcionales a tu esfuerzo. Este es el momento donde la mayoría de las personas abandonan, concluyendo que su objetivo es imposible, sin comprender que están literalmente a pasos de distancia de ese punto de inflexión donde todo cambia dramáticamente. El silencio y el enfoque te dan la fortaleza mental para perseverar a través de este periodo crítico, porque te mantienen conectado con tu visión interior cuando tu realidad exterior aún no la refleja, permitiéndote continuar actuando con fe cuando la lógica sugeriría rendirse. La práctica diaria del silencio no necesita ser complicada ni requiere horas de tu tiempo, especialmente al principio. Empieza con solo 10 minutos cada mañana antes de que el mundo comience a hacer demanda sobre tu atención. Siéntate en quietud absoluta, visualiza tu objetivo principal como si ya fuera real,
siente las emociones de haberla alcanzado, planifica las acciones específicas que tomarás ese día para acercarte a él. Estos 10 minutos, cuando se practican consistentemente cada día, eventualmente transformarán completamente tu vida de maneras que no puedes imaginar ahora, no porque haya algo mágico en la práctica, sino porque estás literalmente reprogramando tu mente subconsciente, entrenando tu enfoque, cultivando claridad que guiará todas tus decisiones posteriores. El enfoque se desarrolla de manera similar, comenzando con periodos cortos de trabajo completamente concentrado donde eliminas absolutamente todas las distracciones, apagas notificaciones, cierras todas las pestañas innecesarias, te comprometes a trabajar en una sola tarea durante 30 minutos sin permitir que tu atención se desvíe por ninguna razón. Al principio esto se sentirá increíblemente difícil. Tu mente encontrará docenas de razones urgentes por las que necesitas revisar tu teléfono o investigar alguna pregunta tangencial que surgió, pero si persistes, si te niegas gentilmente pero firmemente a seguir estos impulsos y rediriges tu atención a la tarea, eventualmente desarrollarás una capacidad de concentración tan poderosa que transformará completamente tu efectividad. Hill advirtió específicamente contra el error de intentar cambiar todo a la vez, de tratar de implementar perfectamente todos estos principios desde el primer día, porque inevitablemente fracasarás y te desanimarás. En cambio, comienza con una pequeña práctica consistente, el silencio matutino de 10 minutos o el bloque de enfoque de 30 minutos. Hazlo todos los días sin falta, sin importar qué más esté sucediendo en tu vida, y una vez que esto se vuelva automático, una vez que se sienta tan natural como cepillarte los dientes, entonces añade otra práctica. Esta aproximación de construcción gradual es la única forma de crear cambio duradero porque estás trabajando con tu sistema nervioso, no contra él. Lo que estás a punto de descubrir, si te comprometes verdaderamente con estas prácticas, es que las fuerzas que siempre estuvieron dormidas dentro de ti no son misteriosas ni sobrenaturales, sino simplemente capacidades naturales de tu mente humana que nunca aprendiste a usar porque nadie te enseñó que existían o cómo acceder a ellas. El silencio y el enfoque no te dan nuevos poderes, sino que despiertan poderes que siempre tuviste, limpiando las capas de condicionamiento social, distracción cultural y pensamiento confuso que los habían mantenido ocultos. Y una vez que estos poderes se despiertan, una vez que experimentas directamente lo que es capaz tu mente cuando finalmente la diriges con intención clara hacia un objetivo específico, tu vida nunca volverá a ser la misma porque has descubierto el secreto que todos los grandes triunfadores de la historia conocían, que tú, y solo tú, tienes el poder de crear tu destino a través del dominio absoluto de tu mundo interior. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque algo dentro de ti reconoce la verdad profunda de lo que has escuchado, porque una parte de tu ser, quizás dormida durante años, está comenzando a despertar y reclamar el poder que siempre te perteneció pero que habías olvidado que poseías. Napoleón Hill dedicó su vida entera a descubrir y compartir estos principios no porque fueran ideas abstractas interesantes para debatir, sino porque son las leyes fundamentales que gobiernan el éxito humano, tan reales y predecibles como las leyes de la física, esperando pacientemente a ser comprendidas y aplicadas por cualquiera que tenga el coraje de dominar su mundo interior antes de intentar conquistar el mundo exterior. El silencio y el enfoque no son técnicas opcionales que podrías intentar si tienes tiempo, sino las llaves maestras que abren las puertas a todas las demás capacidades que necesitas desarrollar para transformar tu vida. La pregunta que debes hacerte ahora, la única pregunta que realmente importa en este momento de tu vida, es si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger tu silencio y dirigir tu enfoque con la disciplina inquebrantable que estos principios exigen. No es suficiente entender intelectualmente estas ideas ni sentirte inspirado temporalmente por ellas, porque el conocimiento sin aplicación es completamente inútil, la inspiración sin acción se disipa en días o incluso horas, y volverás exactamente al mismo patrón de vida fragmentada y distracción constante que te ha mantenido atrapado hasta ahora. El momento de la verdad llega mañana por la mañana, cuando suene tu alarma y tengas que elegir entre esos 10 minutos de silencio contemplativo o revisar inmediatamente tu teléfono como has hecho durante años. Cuando enfrentes tu primera distracción del día y tengas que decidir si protegerás tu enfoque o cederás al impulso familiar de permitir que tu atención salte de una cosa a otra sin dirección clara. Hill observó algo fascinante en todos los grandes triunfadores que estudió.
El momento exacto donde su vida cambió para siempre no fue cuando finalmente alcanzaron su gran objetivo, no fue cuando recibieron el reconocimiento público o acumularon su fortuna, sino el momento mucho más temprano y menos dramático, donde tomaron la decisión irrevocable de comprometerse completamente con su visión sin importar cuánto tiempo tomara o cuántos obstáculos encontraran en el camino. Fue en ese momento de decisión interna, invisible para el mundo exterior, donde el éxito se volvió inevitable porque había movilizado todas las fuerzas de su mente subconsciente hacia un único objetivo dominante, eliminando completamente la posibilidad de rendirse o desviarse del curso. Tu momento de decisión está sucediendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras finales, y lo que decidas en los próximos días y semanas sobre si implementarás estos principios con consistencia absoluta o simplemente los añadirás a la colección de ideas inspiradoras que nunca aplicaste determinará completamente la trayectoria del resto de tu vida. Las fuerzas dormidas dentro de ti no esperarán para siempre a ser despertadas, no seguirán golpeando pacientemente la puerta de tu conciencia si continúas ignorándolas año tras año mientras desperdicias tu potencial en distracciones que no conducen a ninguna parte. Existe una ventana de oportunidad en la vida de cada persona, un periodo donde las circunstancias se alinean de tal manera que el cambio profundo es posible si estás dispuesto a actuar con decisión, pero esa ventana eventualmente se cierra si no la aprovechas. Y te encuentras años después preguntándote qué podría haber sido si hubieras tenido el coraje de hacer lo que sabías que era necesario cuando tuviste la oportunidad. No permitas que eso te suceda, no te conviertas en otra persona que llegó al final de su vida con una lista interminable de sueños no perseguidos y potencial no realizado, no porque no supiera qué hacer sino porque no tuvo la disciplina de proteger su silencio y dirigir su enfoque cuando más importaba. Napoleón Hill te entrega ahora la misma verdad que él recibió de Andrew Carnegie y que compartió con millones de personas que transformaron sus vidas al aplicarla. Tu mente es el instrumento más poderoso del universo conocido, capaz de crear cualquier circunstancia que puedas imaginar vívidamente y perseguir con persistencia inquebrantable, pero solo si aprendes a dominarla en lugar de permitir que ella te domine, solo si cultivas el silencio que te conecta con tu sabiduría más profunda y el enfoque que transforma esa sabiduría en acción efectiva. Este mensaje ha resonado a través de generaciones precisamente porque es verdad absoluta verificable por cualquiera que esté dispuesto a probarlo. Y ahora te toca a ti decidir si serás uno de los pocos que realmente aplica estos principios o uno de los muchos que los escucha, se siente inspirado brevemente, y luego regresa a la vida de mediocridad cómoda que la sociedad moderna te ofrece como tu destino predeterminado. Si este mensaje ha tocado algo profundo dentro de ti, si sientes ese impulso de despertar las fuerzas dormidas que ahora sabes que existen, entonces hazme un favor. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, deja un comentario compartiendo tu compromiso de implementar estos principios en tu propia vida. Dale me gusta para que más personas puedan descubrir estas verdades transformadoras. Y suscríbete a este canal porque continuaremos explorando los principios profundos que Napoleón Hill dedicó su vida a desentrañar. Pero más importante que cualquiera de esas acciones, más importante que apoyar este canal o difundir este mensaje, es que tomes acción real en tu propia vida comenzando mañana mismo, porque todo el conocimiento del mundo no vale nada si permanece como información interesante en tu cabeza en lugar de transformarse en práctica consistente que reconfigura fundamentalmente cómo vives cada día.